somos periodismo, somos fútbol, básquetbol, somos entretenimiento. 970 Universal. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. ...45 pasan de las 9 de la mañana... ...es momento de columna y de informes especiales... ...es por eso que ya está Sinara García junto con nosotros... ...y hoy va a hablar del trabajo de los médicos forenses. Buenos días. Buenos días, así es. Hola, Sinara. ¿Cómo están, Mariano? Bien. ¿Cómo estás? César? Bien. La verdad contenta de volver a la mesa con ustedes. Qué lindo. Nosotros también que estés acá con nosotros, nos encanta. Ay, Y hoy tu informe comienza de una manera particular. así es. Voy a pasar a leer algo, a ver qué les parece. Que está entre comillas, ¿no? Por supuesto. Las paredes de la habitación estaban empapadas de sangre, dijo el médico forense, al recordar una de las tantas escenas escalofriantes que le tocó presenciar a lo largo de su carrera. Ni un escenario policíaco de ficción hubiera podido alcanzar a impresionar tanto como lo que vio el funcionario esa noche. El padre de familia atacó a su esposa y ante la intervención de sus hijos pequeños los asesinó a puñaladas a los tres y luego, en el garage de la casa, se suicidó de un disparo dentro de su auto. Esto que acabo de compartir con ustedes es un fragmento de la entrevista que tuvimos con un médico forense que nos explicaba, bueno, una de las tantas escenas que un profesional de esta índole puede presenciar. Obviamente suena escalofriante como lo hicimos y muy impactante. Uno se pone en contacto con esto a través de un relato, pero ellos lo viven en primera persona, ¿tá? Y lo comparto porque es una forma de introducirnos en la temática, porque uno a veces piensa que el médico forense es simplemente el que está en un recinto y recibe los cuerpos y los estudia. Bueno, el que hace la autopsia. Exacto, también toca salir de la morgue o del lugar donde hacen los estudios y encontrarse con estas escenas. Vamos a hacer un énfasis en esto, que es un médico forense. El médico forense en nuestro país, por lo menos, es un cargo creado para trabajar con el Poder Judicial. En la forma correcta de hablar de un médico forense o una persona que se dedica a investigar cuerpos es médico legista, ¿sí? Y en definitiva lo que hace es descartar si esas lesiones o muertes que sufrió la persona, si fueron accidentales o inducidas por terceras personas. Es decir, si hubo homicidio, si fue un accidente, o sea, descartar exactamente qué fue lo que sucedió. Para introducirnos más en esta temática, estuvimos hablando con el médico legista, docente y también médico forense, Domingo Mederos, que hoy en día está retirado, y nos contó un poco de dónde partió su interés. En este caso, su interés partió en poder misturar lo que es la investigación y obviamente lo que es la cirugía, ¿no? Que le iba muy bien, y encontró en esta especialidad la forma de poder desarrollar su interés. Exacto. Muchas cosas se suelen hablar a partir del médico forense y una de las tantas es si el médico forense pierde la sensibilidad a trabajar con los cuerpos. Se va acostumbrando, ¿no? A ese contacto con la muerte. Exacto, el médico que uno habitualmente conoce está en contacto con la vida y trata de salvar a las personas. Bueno, el médico forense está en contacto con la muerte. Todos los días. Exacto. Para él, en definitiva, no lo toma como un objeto, ¿no? El cuerpo, sino lo que interpreta es que fue alguien que fue, pero que ya no es. Cuando hacías anatomía ya tenías cadáveres, estaban formalizados, pero entonces tú ya disecabas, ya tenías un primer contacto con la muerte ahí. Entonces, de alguna manera tú ya sabías si ibas a poder trabajar con cadáveres o no a partir de ese momento. Un poco por eso. El otro tema es que tú estás viendo a alguien que ya no es persona, digamos, alguien que fue pero ahora no es. No te digo que lo tomes como un objeto porque obviamente ese cadáver tiene sus derechos en cuanto al respeto, ¿verdad? Obviamente al hacer la autopsia tenés que mantener cierto decoro y la reconstrucción del cadáver tiene que tratar de hacerse luego cuando terminas la autopsia reconstruirlo lo máximo posible, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que le suele impactar a una persona que se dedica a trabajar con cuerpos? Esto fue lo que también nos comentaba Mederos al respecto. Entonces hay todo un proceso ahí. Entonces eso lo puedo manejar. Por ejemplo, a mí me choca más lo que sería el trabajar, por ejemplo, en CTI pediátrico, que veo el sufrimiento de los niños y que se mueren, o en oncología pediátrica, que veo también más allá de que se salven muchos, pero ese sufrimiento del día a día, y la verdad que valoro enormemente a aquellos médicos que se dedican a eso.
salado. Ahí realidades como, que uno escucha y ya se le ponen los pelos de punta, tan solo con imaginar lo que estos profesionales viven, ¿no? Exacto. Obviamente todo lo que tiene que ver con temáticas vinculadas a niños a uno lo sensibiliza muchísimo más. Eso sí. Imagínate estar en contacto con eso, con el borde de la muerte, ¿no? Estamos hablando de un CTI pediátrico. Igual imagino que deben tener toda una preparación, por supuesto que profesionalidad académica para realizar el trabajo, pero también psicológica, que seguramente lo abordemos más adelante en esta columna, para ver cómo ellos pueden disociarse del trabajo, dejarlo de un lado y después, bueno, ser personas donde uno pueda fluir y funcionar, dejando atrás la autopsia a un cuerpo de un niño de 3 años. ¿Cómo es el trabajo que hacen con los fiscales? Bueno, el médico forense, como ya aclaramos, el médico forense es el que trabaja para el Poder Judicial, el término correcto es médico legista, pero para no confundir, vamos a seguir utilizando médico forense, trabajan en conjunto con la policía científica, obviamente para poder avanzar en lo que son las investigaciones policiales y todo lo que implica a nivel judicial. Este trabajo, como hemos abordado en otros informes incluso, implica un gran nivel de estrés y obviamente un nivel de angustia. Imagino. Y Domingo Mederos hacía una puntualización que es el tema del salario, ¿no? Cómo es la remuneración de los médicos forenses y, bueno, ¿por qué termina habiendo unas faltantes? Porque esto es algo que se ha conocido a través de diferentes medios de comunicación, que hay faltantes de médicos forenses. Generalmente sí hay un faltante de médicos forenses, que se pueden deber a varios aspectos. Uno, como tú decías, la falta de especialistas en la materia. Pero igual los llamados son para cubrir los cargos del Poder Judicial, entonces muchos no tienen la especialidad y se presentan. Lo que es, o era, no sé, en este momento, poco atractivo son los salarios de médicos forenses para las tareas y la responsabilidad que implica. Entonces eso también desmotiva un poco porque tenés una tarea que en realidad estás viendo, bueno, yo siempre digo, las miserias humanas, y eso tiene una repercusión dentro de la persona y no es atractivo por un sueldo bastante magro para la tarea que implica. Incluso en muchos sectores del interior, por ejemplo, las morgues no son las más adecuadas posibles, o sea, estás trabajando de repente o porque un hospital te cedió una sala para que puedas hacer la autopsia, o si no, estás trabajando en los cementerios de repente. Bueno, qué interesante cuando marca la diferencia entre Montevideo y el interior, sobre el tema de los salarios que son bastante magros, por lo que cuenta Domingo Mederos, pero también creo que demuestra y representa muy claramente lo que habla este médico forense jubilado, retirado, de lo que pasa en el interior, que las condiciones no están dadas, que no hay espacios justamente para hacer este tipo de trabajo y que muchas veces terminan trabajando en cementerios. O sea, pareciera que falta mucho para que esta actividad se desarrolle de manera óptima. Exacto, él hablaba, bueno, hacía una comparación con lo que fue la morgue de Montevideo, muchos estábamos al tanto que no eran las condiciones adecuadas. La morgue de Montevideo se mudó, mejoró, pasó a ser una morgue de primera, sí, pero como bien acá decís... en Isla de Flores. Exactamente, lo tengo anotado en Carlos Gardel, sí. Se mudó a fines del 2015, pero anteriormente las condiciones eran deprimentes. Y lo que bien decía sobre las morgues del interior es así, incluso él habla de lo que son faltantes de elementos de higiene, elementos de trabajo básicas para desempeñar de forma respetable lo que es la autopsia. Estamos hablando de faltante de elementos, de higiene. Y a veces de elementos, de higiene, de los desagües, de los ayudantes que pueda tener el forense para movilizar los cuerpos, para tomar las muestras. A veces, por ejemplo, para realizar la autopsia del cráneo de las personas, faltan las sierras adecuadas, eléctricas, esas a veces en algunos lugares no hay. O si se rompe, no hay repuesto enseguida, entonces hay que usar una sierra manual como hace siglos atrás. Todas esas cosas la verdad que dificultan mucho la tarea del forense y no es muy agradable en ese sentido. Bien, escuchábamos a Domingo Mederos, médico forense y docente retirado, que nos hablaba de las condiciones que bien mencionaba Tuque. ¿Qué pasa cuando uno tiene que trabajar con un caso que también fue sumamente doloroso? Porque obviamente estamos hablando de un cuerpo, ya nos estamos olvidando que fue una persona, pero ese cuerpo tuvo una historia y muchas veces tuvo un final triste y desgarrador. Y él nos comentaba uno de los casos que tuvo que participar y el cual lo movilizaron muchísimo. Me acuerdo mucho del caso del crimen del Monte de la Francesa, allá en Colón. Hace muchos años que se me tocó a mí una chiquilina de 15 años que
secuestraron ahí, la violaron, la maltrataron y la terminaron matando con un tiro en la cabeza. Yo hice la autopsia y hasta ahí, bueno, tú ves un cadáver, haces el estudio objetivo de las lesiones, todo lo que tenía, y haces el informe. Y tal vez tú decís, eso es monstruoso ya de por sí, pero eso no fue lo peor. Lo peor es lo que se llama la reconstrucción del hecho, que es cuando detienen a la persona y con el magistrado, o sea, con el juez actuante, vas tú asesorando y el presunto homicida vas al lugar y ahí reconstruís los hechos tal como fueron. Parece el dolor sobre el dolor, ¿no? Exacto, eso que vos mencionabas tú que hace unos minutos, en eso de cómo haces para disociarte o cómo para ponerle cara a esa situación, ¿no? Lo que pasa es que las muertes cuentan vidas. Exacto. ¿No? Y esa muerte tiene una familia detrás. Claro, ¿no? Los cadáveres y su historial cuentan su vida. Sí, no, y muchas veces dicen que un cuerpo, a veces para los médicos forenses, parece que hablan más de lo que uno puede llegar a imaginarse. El cuerpo, a veces las señales que uno puede encontrar hablan mucho y dan muchas pistas al médico que está trabajando sobre eso. Exacto. Y lo que él mencionaba, que es lo que le impactaba, era la reconstrucción del hecho, de esto que hablábamos, ¿no? Salirse de la morgue e ir a un lugar para continuar la investigación y tratar de obtener más elementos para poder cerrar esa historia. Y esto era lo que le impactaba al participar de la reconstrucción del hecho. Una vez que la persona va reconstruyendo y diciendo tan fríamente las cosas, como si fuera a haber ido a comprar, no sé, un litro de leche, banalizando lo que estaba diciendo, tan monstruoso, pero era como, sí, fui a comprar un libro y volví a mi casa. O sea, algo que eso todavía al día de hoy, cada vez que lo recuerdo, te deja una sensación de, no sé, es extraño porque te dan ganas de tirártela arriba y matarlo, a la persona esa, ¿no? Claro, te da la impotencia de no poder hacer nada y el tipo está contando una monstruosidad. La autopsia es algo tan importante que no debería admitir errores, ¿no, Sinara? Exacto. Hay que hacerla con mucho cuidado. De eso hablaste también con él, ¿no? Sí, hablé con Domingo Mederos y él me decía que, bueno, que es importante porque una mala autopsia o un mal informe puede dejar en libertad a un culpable o enjuiciar a un inocente. Entonces, se necesita mucha cautela y mucha detalle al momento de realizar la autopsia o el informe. Y un enemigo declarado para ellos es el tiempo. General Flores, casi Boulevard Artigas, una pensión donde habían asesinado a una mujer. Era en verano, me acuerdo que fuimos de noche, ya casi terminando el turno me llaman. Y en esa habitación me hizo recordar las películas de terror. Tú entrabas, claro, el cadáver ya había pasado no sé cuánto tiempo, era un magma, un barro, y después la habitación, como estaba toda cerrada, tú entrabas y pisabas un charco de un barro cadavérico y después la habitación estaba llena de moscas como en las películas de terror, pero llenas. Entrabas y te golpeaban las moscas, era todo lleno. La policía nos animaba a entrar. La policía nos animaba a entrar. Qué escena, ¿eh? Sí, bueno, ahí vamos un poco a los detalles, ¿no? Cómo poder describir para la gente que nos está escuchando lo que es presenciar una escena policial, ¿no? Claro. El cual tienen que entrar a trabajar, que uno se imagina, bueno, que le llega un cuerpo a lo mejor que recién falleció o tiene unas horas, pero también te encontrás con cuerpos en descomposición y muy avanzado. ¿Cómo haces para trabajar en eso? Y bueno, esto es lo que explicaba, ¿no? La importancia del tiempo y a medida de que va transcurriendo se van perdiendo elementos que hacen que la investigación se pueda avanzar. Una puntualización que descubrimos a meternos en este informe es si se puede hacer una autopsia sin cuerpo. ¿Ustedes qué creen? Bueno, yo creo que sí, pero es con entrevistas, ¿no? Hablando con personas que conocieron al fallecido o que estuvieron con el fallecido unas horas antes de la muerte, de repente, ¿no? Exacto. La autopsia sin cuerpo se conoce como autopsia histórica, es un elemento que tiene la medicina forense que fue utilizado incluso en casos de detenidos desaparecidos en la última dictadura militar, como fue el caso de Nilsa Zabalzagaray, que fue detenida... Nivia Zabalzagaray. Nivia Zabalzagaray. Muchas gracias por el auxilio. Bien. Que fue asesinada en 1974. Según los informes de la época, se decía que ella se había suicidado en su celda, pero al realizarse la investigación, que esta investigación se apoya, como bien decía Mariano, en testimonios, pero también en el informe de la época, en documentos de la época, lograron de alguna manera comprobar que la versión que se había dado en el momento era no tenía consistencia realmente, y de alguna forma a través de la investigación se logró también, enjuiciar a las personas que fueron responsables por esa situación. Vamos a escuchar entonces cómo fue la investigación en este caso.
O sea, la versión oficial era de que la habían encontrado arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un hierro saliente de la pared de la celda que daba a la cabecera de la tarima. Sin embargo, en las fotografías y en las planimetrías, ese hierro saliente se encontraba a unos 80 metros del suelo, por lo cual era materialmente imposible el hallazgo del cuerpo en la posición descrita, porque la persona tendría que haber medido más de 2 metros prácticamente para poder quedar en esa posición. La descripción ahí ayuda a entender lo que ocurrió. Exacto. Cuando no hay acceso al cuerpo. Exacto, porque en este caso accedimos a fotos de justamente cuando encontraron a Nibia en la celda, hay fotografías, hay como un croquis de la celda, entonces a partir de esos documentos y de testimonios de la época también, que en este caso puntual, perdón, se entregó el cuerpo de Nibia a su familia para que pueda ser velado, pero con la orden de que el cajón no se abriera, era una prohibición de la época. Obviamente esta indicación no fue respetada por parte de la familia y compañeros de Nibia y cercanos que justamente estudiaban medicina en ese momento comprobaron que había lesiones que no tenían que ver con ese ahorcamiento que se decía. Obviamente esta investigación fue mucho tiempo después, fue hace un par de años. Claro. Pero bueno, con todos esos elementos, con lo que él decía planimetría y antropometría, que son diferentes formas de medir lo que es el cuerpo y lo que es la disposición del espacio, se comprobó de que no había sido por ahorcamiento. Sinara, cuando hablaste con Domingo, pusieron sobre la mesa el tema de las películas y las series policiales, porque los que no tenemos este oficio conocemos un poco desde la ficción el trabajo. Entonces, a ver, nos comemos ese cuento. Bueno, ¿qué hay de cierto en las películas y en las series policiales de lo que realmente es el trabajo de ellos? Y generalmente ellos dicen que hacen daño, ¿no? Sí, correcto. Mencionamos esto porque, como bien decía Mariano, muchos nos empezamos a interiorizar con esta profesión o esta forma de trabajar desde el punto de vista de la ciencia a través de CSI Miami, Las Vegas, Nueva York y todas las versiones que puedan existir. O muchas películas también. O ¿no? muchas películas también. Obviamente él hacía una puntuación que había sido algo positivo, por lo menos en nuestro país, que se había impulsado lo que es la matriculación a lo que es la medicina forense. Había mucha gente interesada y crecieron los estudiantes que querían dedicarse a esto. Pero también creó falsas expectativas. La parte negativa, no solamente en Uruguay, sino en todo el mundo, en Estados Unidos también, es que te vendían la serie, desde la iluminación de los lugares para hacerlo más misterioso, que generalmente nosotros usamos mucha luz y tú en la serie ves que es todo luces tenues y apagada para hacer como el misterio. Por otro lado, casos que por ejemplo mandan una muestra y la hacen en 3 minutos, eso hay muestras que llevan su tiempo. Te dicen, esta persona murió hace 5 horas, 32 minutos y 50 segundos. Toda una ficción eso. Desde que empezó la medicina legal hasta ahora no podés determinar exactamente cuándo murió una persona. Creó falsas expectativas en el público, en las personas, y exigían que el caso se resuelva en 2 días, tanto en Estados Unidos como acá en Uruguay, ¿no? Lo de la hora exacta es increíble. Yo nunca vi en una serie que dijeran la hora exacta en la que murió después de observar el cuerpo. Claro, tiene razón, ¿eh? Lo único que pueden hacerte es decirte murió entre tal día y tal día. Exacto. O entre esta hora y esta hora. No, pero nada en la más. ficción lo hacen a veces. Con hora precisa exacta nunca lo vi en una ficción. Mirá, es una locura. Es No. obvio que te están mintiendo. Pero sí, lo hacen. Sí. Sale en la serie de Rex, pero no me acuerdo si exactamente es en esa, pero lo pasa. No, pero es lo que él decía, se trata de vender la serie y hacerla interesante. Las luces también, claro. Esto pasa en otras disciplinas, también en el teatro, como que todavía hay una libertad artística para poder crear, ¿no? Y en este caso no escapa de eso. Lo que queríamos, para ir finalizando el informe, mencionar de que uno asocia que el médico legista o médico forense solamente se puede desempeñar como investigador o en este caso dedicado a lo que es la justicia, pero hay otras salidas laborales que pueden ser desempeñándose para instituciones como el Banco de Seguros del Estado, Banco de Previsión Social y también aseguradoras privadas para trabajar en lo que respecta al seguro de vehículos, el SOA. Así que digo, hay un amplio campo para trabajar, más allá de que los sueldos no sean los más apropiados, que me gustaría cerrar con este dato nada más, que según un documento del Poder Judicial, el sueldo de un médico forense alcanza los 113.439 pesos nominales, que en lo que es líquido quedarían 75.701.
que, bueno, según Domingo Mederos, para lo que es estar en contacto con las miserias humanas, no es suficiente. Interesante, ¿no? Esta Muy mirada interesante, que nos muy acercase, interesante. ¿no? La vida de los médicos forenses a través de la entrevista que le hiciste a Domingo Mederos. Gracias. Sí, porque nos Sinara. acerca a cosas que generalmente... Totalmente. Le da luz a una profesión que a sabemos que veces, existe, pero no pensamos tanto en ella, ¿no? Sí, o directamente no sabemos mucho de los pormenores y las condiciones con las que trabajan, así que Tal súper cual. interesante escucharte y también escuchar a Domingo. Bueno, gracias Mariano, Tuca y César por este espacio. Y tenerte de nuevo acá. A mí me encanta, Es un así que placer. será hasta la próxima. Dale. Vamos Muy arriba. bien. Gracias. Ya se viene la entrevista con el ministro de Transporte y Obras Públicas. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación.